Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo ricamente. Qué bueno volvernos a ver, a encontrar ahora por este video, ¿verdad? De la clase de misiones en este cuatrimestre mayo-agosto 2024. Pues entonces vamos ahora a grabar lo que sería los apuntes, ¿verdad?, del profesor, que realmente luego tendrán que repasar o leer, ¿verdad?, porque no todo el apunte, no todo lo escrito en el apunte lo vamos a grabar por causa de memoria, de tiempo, y por tal motivo solamente vamos a grabar lo más esencial, y ya luego cuando ustedes lean el apunte, entonces lo van a leer completo. Por tal motivo, bienvenidos nuevamente. Y bueno, antes de iniciar, vamos a tener un momento de oración. Así que oremos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estudiar, Padre Celestial, lo que ha estado en su corazón, Señor. Siempre es que los hombres sean salvos, porque usted no quiere que nadie se pierda. Y Señor, se le ha llamado, mi Señor, a la gran comisión, misiones. Por lo tanto, mi Señor, que tu palabra, que estos estudios sean de estímulos a nuestras vidas, mi Señor, en especial a los estudiantes, para que ese fervor por las misiones, Señor, pueda seguir creciendo en sus almas, Señor, y puedan, Señor, ir al campo misionero, mi Señor. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos en esta noche y en este video, Padre Celestial, que estamos grabando. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Bueno, entonces, hermanos, recordemos que vimos en el capítulo 1, iniciamos, ¿verdad?, con el capítulo 1, hablando la semana pasada, en nuestra primera semana, acerca de la supremacía de Dios. Como ustedes saben, el libro de John Piper, que es el libro de texto que estamos estudiando, habla sobre la supremacía de Dios en las misiones, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente de la supremacía de Dios en las misiones, pero con un apartado muy interesante que estuvimos viendo, que es a través de la adoración. También estuvimos viendo la crítica de Albert Einstein, ¿verdad?, con respecto a todo lo que vimos de el espacio, el sistema solar, etcétera. También vimos la segunda gran actividad en el mundo, que allí estuvimos mencionando a William Carey. Y también estuvimos viendo la semana pasada lo que es la pregunta, que es posible la armonización de la autoexaltación y el amor. O sea, conciliar cómo es que Dios se autoexalta, pero también vimos el amor. Entonces, el amor también estuvimos viendo en los apuntes de la semana pasada, que les colgué allá en la plataforma. Vimos también el amor se goza en el gozo de los demás. Y así, entonces ya ustedes pudieron, no sé si ya han podido ver los apuntes que colgamos allá en la plataforma. Así que, entonces hoy vamos a hablar, a continuar con el capítulo 1, con respecto a la supremacía de Dios en las misiones a través de la adoración, y luego también vamos a dar inicio al capítulo 2 en esta semana. No vamos a terminar el capítulo 2, pero sí vamos a ver, vamos a comenzar a verlo, el capítulo 2.
en cuanto a la supremacía de Dios en misión a través de la oración. Recuérdese que la supremacía de Dios en la misión es a través de la adoración, y el capítulo 2 es la supremacía de Dios en misión a través de la oración. Por lo tanto, mis hermanos, entonces estaremos mirando ahora mismo. Vamos a iniciar ahora con en la semana número 2 estos apuntes. Y mis hermanos, vamos a comenzar hablando, continuando con el capítulo 1, de que solo hay un Dios que obre en las personas que esperan en Él. Solo hay un Dios que obre en las personas que esperan en Él. Entonces, esta importante visión de Dios como aquel que se levantará o exaltará para tener compasión de vosotros, fue escrito también. Isaías mencionó este tipo de comentario allá en el capítulo 30, versículo 18, que hace hincapié en que se levantará o exaltará para tener compasión de vosotros. Es el origen también de la obra misionera en el más alto sentido, según comenta Piper. Uno de esos sentidos que aún no hemos considerado es la clara seguridad de este Dios que no tiene punto de comparación con los dioses de otras naciones. Desde luego, mis hermanos, los dioses de otras naciones no son dioses, son falsos dioses. Entonces, Dios es glorioso porque no necesita que las naciones hagan cosas por Él. Muy interesante esto. La mayoría de los dioses los dioses falsos, desde luego, quieren que hagan cosas por ellos. Bueno, Dios no necesita que las naciones hagan cosas por Él. Él es libre de obrar a favor de ellos. Y como dice Marcos, el capítulo 10, el versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está hablando claramente, ¿verdad?, que Él no necesita que las naciones hagan nada por Él. Todo lo contrario, Dios es el que hace por las naciones. O sea, ahí interviene entonces lo que son las misiones. Las misiones no son un proyecto de reclutamiento para la mano de obra de Dios, según, ¿verdad?, lo dice Piper. Entonces, es un proyecto de liberación de la pesada carga y del yugo de otros dioses. Por eso es que Jesús menciona allá en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque los demás dioses lo que ponen es carga sobre sus fieles. Inclusive están así que le manda a hacer hasta sacrificios, ¿verdad que sí, mis hermanos? Le mandan a hacer sacrificios que Dios no exige, muy pesados. Entonces, nuestro Dios no es así, todo lo contrario, vino a traernos descanso a nosotros. Entonces, la diferencia entre el Dios verdadero y los dioses de las naciones es que el Dios verdadero nos carga y sostiene. Ustedes seguramente han visto imágenes, ¿verdad?, de ídolos, estatuas en las redes sociales, ¿verdad?, que la van cargando, y he visto algunos videos en redes sociales que hasta se le cae su ídolo, y entonces el propio feligrés tiene que entonces él mismo cargar a su ídolo, porque él no puede hacer nada, porque no son dioses reales. Realmente es interesante ver esto. Sin embargo, Dios, nuestro Dios, el Dios verdadero, es todo lo contrario a esto. Dios es el que nos carga a nosotros y nos sostiene, mientras que a los otros dioses hay que cargarlos y sostenerlos, mis hermanos. Entonces, Dios sirve
a los otros dioses hay que servirle. Dios nos sirve a nosotros como nuestro Dios, quien nos carga, nos sostiene. Sin embargo, a los otros dioses hay que servirles. Dios glorifica su poder mostrando su misericordia. También los otros dioses, por igual, glorifican su poder haciendo esclavos. Así que esta visión de Dios le hace actuar con misericordia y apunta a las misiones, porque Él es el único entre los demás dioses. Los otros dioses en realidad no son dioses, son dioses falsos. Nuestro Dios es único. Entonces vemos también otro apartado dentro del capítulo 1, que es el mensaje más extraordinario del mundo. Aún hay otro sentido en el que un Dios así origina la empresa misionera. Hay otro sentido. Por ejemplo, la demanda del Evangelio que este Dios que hemos estado describiendo lanza a las naciones es una demanda fácil de cumplir y de compartir. La demanda del Evangelio. O sea, gozarse, alegrarse en Dios, como dice el salmista en el Salmo 97:1. Gozarse y alegrarse en Dios. El Señor reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas islas. Y también el Salmo 67, ¿verdad? Nos habla algo parecido. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Porque, mis hermanos, Dios es el que inicia esta empresa misionera. Nosotros simplemente somos sus siervos, que Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer a su obra misionera. Entonces, es liberador pensar que el mensaje que tenemos que llevar a todas las naciones consiste en decirle a la gente de todo el mundo que tiene que buscar su propio interés. Estamos diciéndole que se vuelvan a Dios, su propia salvación. Y los que lo hacen dicen lo que dice el Salmo 16:11, que nos dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Verdad? Entonces, eso lo sentimos usted y yo, ¿verdad, mis hermanos? Desde que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, nos da plenitud de gozo, a pesar de las tribulaciones que nos vienen, pero igual sentimos que Dios está con nosotros, acompañándonos, y por eso nos da gozo, ¿verdad? El saber que Dios está con nosotros, acompañándonos. Su diestra está con nosotros para siempre. Entonces, su primer y gran requisito para todos los seres humanos es que se arrepientan por buscar el gozo en otras cosas y que empiecen a buscarlo solo a Él. O sea, el gozo solamente se encuentra en Dios. Y ese es el mensaje también de la misión, de la obra misionera. Un Dios al que no se puede servir es un Dios del que se puede disfrutar. Entonces, la idea más estimulante de todas las que podamos pensar es que el propósito inexorable de Dios de mostrar su gloria en la misión de la iglesia es prácticamente el mismo que su propósito de dar a su pueblo el gozo infinito. O sea, es estimulante, mis hermanos, que ese propósito de Dios que le ha dado a la iglesia, esa misión de llevar a cabo, es porque también su deseo es dar un gozo infinito, como vimos en el Salmo 16:11. O sea, no solamente es la salvación de su alma, sino de proveerle gozo infinito. Y esto es bueno, mis hermanos, que lo proclamemos en nuestras iglesias, cuando salimos a predicar, haciendo la obra de evangelista, obra misionera. Entonces, la supremacía de Dios, según Piper,
en el mismo corazón de Dios es la fuerza motora de su misericordia y del movimiento misionero de su iglesia. Eso es lo que establece Piper. Entonces, vamos a ver una expresión bíblica de la supremacía de Dios en las misiones. Vamos a ver dos expresiones bíblicas de la supremacía de Dios en las misiones. Una de ellas está en el Salmo 96:3. Entonces yo le he citado algunos textos del Antiguo Testamento que ponen la misericordia de Dios como centro de la proclamación misionera. Entonces el Salmo 96 nos sigue diciendo: contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. O sea, no solamente le vamos a explicar el Evangelio, o aún mientras estemos predicando el Evangelio de Cristo de salvación, también es nuestro deber en la predicación expresarle la supremacía de Dios cuando le estamos compartiendo el Evangelio de Cristo en las misiones. ¿Y qué debemos de hacer? Contar sus maravillas entre los pueblos. ¿Qué pudiera ser, por ejemplo, una maravilla de Dios que nosotros podamos contar? Precisamente la salvación de nuestras almas. ¿Cómo es que nosotros andábamos antes y cómo estamos andando ahora? La maravilla que Dios ha hecho también en otras personas, cómo estaban andando anteriormente, cómo están andando ahora. ¿Qué otra maravilla de Dios? Es su propia creación. ¿Cómo es que el sol está justo en el punto que no nos quema, pero también no está tan lejos que nos podamos helar del frío? O sea, está justo en el punto donde tiene que estar para no quemarnos del calor o eliminarnos, pero tampoco para no congelarnos, no está tan lejos para que nos podamos congelar. Entonces, esas son de las maravillas. Hay tantas maravillas que contarle a la gente con respecto a la supremacía de Dios. ¿Y dónde podemos contarle esas cosas? Cuando estamos haciendo la labor misionera, cuando estamos compartiendo el Evangelio. Pero también dice Isaías 12:14, hacer recordar que su nombre es enaltecido. Mis hermanos, su nombre es enaltecido. O sea, hay veces que al hacer la obra misionera, también menciona Piper, que hay que dejar familia y posesiones por el nombre de Cristo. Yo no sé, mi hermano, ya, inclusive, que usted ha tenido que dejar por el nombre de Cristo. Sé que ya he hablado con algunos de ustedes, ya lo he visto en otras clases, otros realmente tengo el privilegio de conocerlo en esta clase, pero en sí no conozco, mis hermanos, de ninguno de ustedes que usted ha tenido que dejar por el nombre de Cristo. Usted mismo podrá analizar, usted mismo pensar qué cosas usted ha dejado. Entonces, cuando el joven rico, por ejemplo, tenemos este relato, el joven rico, recuerde que Jesús confrontó a un joven rico, dejó a Jesús, este joven rico, porque no estaba dispuesto a dejar sus riquezas para seguirle. Entonces el Señor le dijo, Cristo le dijo allá en Mateo 19:23, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, no solamente que usted ha dejado por el nombre de Cristo, que yo he dejado por el nombre de Cristo, que he sacrificado por el nombre de Cristo. Eso incluye inclusive hasta posesiones, incluye inclusive hasta familias, ¿verdad? Que a veces no están de acuerdo con nuestras decisiones. Entonces, pero fíjese que nos dice que un rico no va a entrar en el reino de los cielos, que por sus riquezas van a impedir que entre al reino de los cielos. No, es que es difícil
¿verdad? Que un rico entre en el reino de los cielos, por tanto, porque no quiere deshacerse o sacrificar a veces sus riquezas para seguir a Cristo. Ama más sus posesiones que Cristo. Entonces, los apóstoles, cuando Jesús, ¿verdad?, estuvo hablando sobre las posesiones, dejar familia y esto, los apóstoles le preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Allá en el versículo 25 de Mateo 19. Jesús le contestó, miren qué respuesta, ni más sabia y alentadora. Para los hombres esto es posible, pero para Dios todo es posible. ¿Verdad que sí, mi hermano? Que para usted fue posible dejar algunas cosas para seguir a Cristo. Y todavía hay cosas que quizás tenemos que seguir dejando. Y puede que también en un futuro nos lleguen cosas que tengamos que decir que no, por amor a Cristo. Entonces, Pedro, hablando como un misionero que ha dejado su casa y su negocio para seguir a Jesús, dijo lo siguiente en el versículo 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? O sea, Pedro está diciendo, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y eso es así. Cuando Dios llamó a Pedro, dejó todo y le siguió. Ahora mire lo que Jesús le respondió. Una forma de amonestación para Pedro, por su sentido de sacrificio. Y esta también es una respuesta para nosotros. Si usted, mi hermano, ha tenido que sacrificar cosas por amor a Cristo, en realidad todos hemos tenido que sacrificar algunas cosas. No hay ese cristiano que no haya tenido que sacrificar algo. Pero ya cuando son cosas que para nosotros son muy fuertes, ¿verdad? O quizás de manera que a uno le importa mucho, en cuanto a lo material principalmente. Oigan lo que Cristo le ha dicho, y esto sirve para nosotros, mis hermanos, para usted, para mí. Dice, todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, bendito sea el Señor, y heredará la vida eterna. Mis hermanos, no sé qué usted ha tenido que sacrificar, como yo le dije ahorita. Hermanos, hermanas, casa, padre, madre. ¿Qué usted ha tenido que dejar? Déjeme decirle algo brevemente. En una ocasión escuché de la historia real de un pastor que conozco, que cuando se arrepintió a Cristo Jesús, aquí mismo en Dominicana, no estoy hablando de otro país, aquí mismo en este pueblo inclusive, muchos años atrás, cuando se arrepintió a Cristo, sus padres le dijeron que se tenía que ir de la casa porque había recibido a Cristo, porque ellos eran muy religiosos. Entonces, Dios respaldó a ese hombre que llegó hasta ser pastor. Ahora mismo no está ejerciendo, pero llegó a ser pastor. O sea, y todavía está en los caminos del Señor, para la gloria de Dios. Entonces, Jesús da por sentado que cuando un misionero deja su casa, su familia, sus posesiones por el nombre de Jesús, eso significa, por la reputación de Jesús, que Él te va a respaldar. Recordemos, mis hermanos, que hablamos ahorita que Dios es el que nos sostiene. Él es nuestro Dios.
Él nos sostiene. Y si Dios nos ha llamado a dejar cosas para servirle, debemos anegarnos a Él. Ahora bien, déjeme decirle algo. Esté usted totalmente convencido de que es Dios que lo está llamando. Cuidado con las emociones, cuidado con decisiones rápidas. Todo tiene que ser con seguridad de que Dios nos está llamando a tal o cual lugar. Entonces, el objetivo de Dios es que el nombre de su Hijo Jesús sea exaltado y honrado entre todas las naciones del mundo. Porque cuando el Hijo es honrado, el Padre es honrado, como dice Marcos 9:37, que sostiene esa idea. Cuando toda rodilla se doble al nombre de Jesús, será para la gloria del Padre. Ese texto también lo podemos notar en Filipenses 2, 10 y 11. Será para la gloria del Padre. Recordemos, mis hermanos, que el fin último de las misiones no son las personas, es el amor a Dios, su adoración. Entonces, por tanto, las misiones centradas en Dios existen por amor al nombre de Jesús. Una oración misionera es la que encontramos, ¿verdad?, en el Padre Nuestro, según otro apartado que nos habla Piper. Por ejemplo, las dos primeras peticiones del Padre Nuestro, según sostiene Piper, son quizá las afirmaciones de Jesús que más claramente expresan que la raíz de las misiones está en que la prioridad de Dios es que las naciones le glorifiquen. ¿Entendió? Para Piper, las dos primeras peticiones del Padre Nuestro, según él, son quizás las afirmaciones de que Jesús, que más claramente expresan que la raíz de las misiones está, la prioridad de las misiones, la raíz, la razón de ser, está en que la prioridad de Dios es que las naciones le glorifiquen. Y aquí está, por ejemplo, el inicio del Padre Nuestro, allá en Mateo 6, a partir del verso 9, dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue diciendo: venga tu reino. Dice Piper que aquí Jesús nos enseña que le pidamos a Dios que santifique su nombre y que establezca su reino de forma definitiva. Eso va a pasar, ¿verdad? Esta es una oración misionera. Y la obra misionera existe, es necesaria, porque el nombre de Dios aún no está siendo santificado como debería. Estamos pidiéndole al Señor que santifique su nombre cada vez que oramos de esta manera. Claro, no haciendo un rezo, ¿verdad?, como ya nosotros conocemos, sino verdaderamente sintiendo este deseo como oración modelo. Entonces, hay otro apartado que también Piper hace un señalamiento, y es: ¿cuánto debe padecer por el nombre de Jesús? ¿Hasta qué punto se debe padecer por el nombre de Jesús? Y pone como ejemplo a Pablo. Llevando a cabo la obra misionera, Pablo sufrió por amor al nombre. Allá en Filipenses 3:8 establece esta verdad. Ustedes lo pueden buscar ahí, mis hermanos, en su Biblia, ¿verdad? No estoy buscando cita por el momento, para aprovechar
el tiempo, ¿verdad? De la grabación. Pero búsquelo, es la cita que yo estoy mencionando, búsquela, mi hermano. Cuando su muerte estaba cercana, la muerte de Pablo, y le advirtieron que no fuera a Jerusalén, a Pablo se lo advirtieron allá en Hechos 21. Oiga lo que respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado. Ustedes se recuerdan que vino un profeta y hizo un simbolismo de lo que iba a pasar con Pablo. Él dice: estoy listo no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tremendo, mis hermanos. Y sería bueno hacerle esta pregunta. Y ya yo sé cuál es su respuesta. ¿Estamos dispuestos a morir? No en Jerusalén. No sabemos dónde. Si viene alguna persecución contra los cristianos, que no creo que está tan lejos. No sé si nosotros la vamos a experimentar. Pero estamos dispuestos a morir por el nombre de Jesús. Actualmente hay mucha gente muriendo, muchos cristianos muriendo por el nombre de Jesús. Ahora, en esta era, en este mismo momento que estamos viviendo, en el que usted está escuchando estos mensajes, esta clase, ahora mismo hay gente que está huyendo o escondiéndose por proclamar el nombre de Cristo, que en cualquier momento le pueden quitar la vida. ¿Quién sabe si ahora mismo hay uno que habrá muerto ya? Mi hermano, la mentalidad que tenía Pablo, ¿verdad? Pero debemos de saber que es un condimento que tiene la labor misionera y la vida cristiana. Más adelante, ustedes van a leer en el libro que esa es la mentalidad que debemos de tener los cristianos. Estar dispuestos a morir por el nombre de Cristo. La estamos pasando bien, y qué bien que la estamos pasando bien, pero eso debe de ser una razón para aprovechar la oportunidad y proclamar lo más que podamos el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y por eso la importancia de las misiones. Entonces, dice también Piper en otro apartado del capítulo 1, que el bendito Redentor pueda ver el esfuerzo de su alma. La ausencia de la pasión por Dios, según, ¿verdad?, este gran hombre de Dios que existió hace muchos años, Brainer. Entonces, la ausencia de la pasión por Dios que Brainer tenía es la principal causa de la débil visión misionera que hay en nuestras iglesias. Entonces, hace ya 100 años, Andrew Murray llegó a la misma conclusión. Otro hombre de Dios. Nos preguntamos por qué, siendo que hay tantos millones de cristianos en el mundo, se preguntó Andrew Murray, el ejército de Dios que está luchando contra las tinieblas es tan pequeño. En nuestras iglesias pasa lo mismo. ¿Cuántos son los que están al frente? Los que le dicen a usted: pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde es que vamos a ir? Estoy a la orden. La mayoría no va a sentarse, mi hermano, usted sabe que es así. Y la única respuesta que encontramos es que hay falta de pasión. Mi hermano, estamos hablando de que Andrew Murray sentía la misma pasión que Brainer, y eso hace ya 100 años según Piper. Falta de pasión, de fervor. Entonces los creyentes no están entusiasmados con el reino. Y eso es porque tampoco están muy entusiasmados con el rey, desde luego.
Y es por eso que Piper hace ese énfasis en tener esa relación con Dios. El fin último es Dios, el amor a Dios, la pasión que sienta por Él. Entonces, y eso sigue siendo cierto hoy, dice Piper. Peter Belleros está persuadido de ello y nos anima a que pongamos la gloria de Dios en el centro de nuestras vidas y de las misiones. Él dice, citándolo Piper, hemos sido llamados y somos enviados para glorificar el reino de Dios y para manifestar su salvación en todo el mundo. Hoy es extremadamente importante enfatizar la prioridad de este objetivo doxológico, ponerlo antes que los demás objetivos misioneros. Entonces, ¿cuál es este? Antes que los demás objetivos misioneros, glorificar el reino de Dios. Y él sigue diciendo que nuestra preocupación desequilibrada, que se centra en el ser humano y la sociedad, es de hecho una amenaza para la obra misionera, sostiene él. Pues estamos convirtiéndola en una tarea secular. Y oiga cómo hasta dónde llega este señor a decir, una tarea secular y casi atea. Para él, los cristianos de hoy día son casi ateos. Parece una contradicción, ¿verdad, mis hermanos? Vivimos en tiempos de apostasía donde el hombre de forma arrogante se cree la medida de todas las cosas. Por tanto, es parte de nuestra labor misionera, dice él, confesar con valentía delante de todos los enemigos de la cruz que la tierra pertenece a Dios y a su ungido. Mis hermanos, debemos en estos días ser muy valientes. Y ustedes saben, mis hermanos, que cada día más se levantan personas en contra de Cristo y de los cristianos también. Y que está tomando mucho apogeo lo que es la secularidad, el satanismo, el ateísmo, la hechicería, entre otras cosas más. Nuestra tarea misionera consiste en alzar y hacer ondear la bandera del Señor resucitado ante el mundo entero, porque el mundo es suyo. El mundo es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice la palabra del Señor en los Salmos. Entonces, el celo de la iglesia por la gloria de su Rey no aumentará hasta que los pastores, óigame bien, pastores, usted y yo que estamos involucrados en la obra del Señor, quizás usted no sea pastor, pero por estar involucrado en el estudio de su palabra, usted ama a Dios y, ¿verdad?, Dios le ha despertado el interés de prepararse para Él. Pero el celo de la iglesia por la gloria de su Rey no aumentará hasta que los pastores, los líderes de los grupos misioneros y los